Buenas tardes, damas y caballeros. Hoy vamos a conversar sobre un tema que estoy seguro que les causará gran impresión y cambiará su perspectiva de la realidad. Algo que quizás nunca hubieran visto y pensado con anterioridad. Algo que mostrará cómo nuestro universo está hecho a base de combinaciones y mezclas. Hoy día tenemos acá a dos embajadores de la fe y también a dos expertos que nos hablarán de un extremo interés y un tema tan místico que vamos a quedar atónitos. Procederemos a presentarles a nuestros invitados del día de hoy, los queridos religiosos, el obispo Mauricio Quetó y el retirado monje Shaolin Carlos Navarrete. Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Mauricio Quetó, fui obispo en el Vaticano por 10 años y ahora mismo estoy en Santiago ejerciendo la palabra del Señor. Buenos días, yo por mi parte me llamo Carlos Navarrete. Entrené como monje Shaolin durante 15 años, pero me retiré hace poco. Aún así sigo manteniendo la doctrina budista como parte esencial de mi vida. Y por ende vengo acá a hablarles un poco al respecto de esto. Y ahora presentaremos a nuestros invitados. Hola a todos, soy Mario, historiador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y mi especialización es el folclore y el sincretismo religioso que se ha dado entre Europa y Asia. Hola a todos, mi nombre es Paula y soy experta en leyendas y mitos que tienen que ver con las religiones. Hoy vamos a hablar de cómo Buda se convirtió en un santo de la Iglesia Católica. Demos paso a nuestros expertos para que nos puedan narrar la historia. Adelante, por favor. Para comenzar, según la leyenda, reinaba en la India un rey llamado Abener, el cual tuvo un hijo llamado Josafat. Tiempo después, el rey, gracias a un astrólogo, supo que éste abandonaría el mundo, y para evitar este desenlace, ordenó que se construyera una ciudad para su hijo, de la que quedaran excluidas la pobreza, la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero Josafat un día decidió hacer viajes fuera de la ciudad, y en esto se encontró en una ocasión con un ciego, en otra ocasión un anciano agobiado por la enfermedad, y fue así que se dio cuenta de la impermanencia de todas las cosas. Mientras experimentaba esta crisis espiritual, el sabio Barlaam de Sri Lanka llegó a Josafat y le habló del rechazo de las búsquedas mundanas y de la aceptación del ideal cristiano de la vida ascética. El príncipe Josafat se convirtió al cristianismo y comenzó a practicar el ideal de la vida espiritual de pobreza, sencillez y devoción a Dios. Después de la muerte de su padre, Josafat permaneció con su vida ascética y abdicó del trono. Viajó a Sri Lanka en busca de Barlaam. Después de una búsqueda que duró 2 años, Josafat encontró a Barlaam viviendo en las montañas y se unió a él allí en una vida de ascetismo hasta su muerte. Wow. ¿Y saben algo más sobre la historia? Barlaam y Josafat se incluyeron en los calendarios tanto de las iglesias occidentales como orientales. En el siglo X se incluyeron en la de las iglesias orientales y a finales del siglo XVIII se incluyó en la de la Iglesia Católica. Además, en un libro llamado Los viajes de Marco Polo, se dijo que si Buda hubiera sido cristiano, hubiera sido un gran santo por la vida buena y pura que éste llevaba. Tiempo después, en Occidente, se conoció la historia de un joven príncipe indio llamado Gautama, quien su padre, temeroso de que éste abandonara el mundo, decidió mantenerlo aislado en su palacio. Y al igual que Josafat, Gautama prontamente se encontró con la vejez, la enfermedad y la muerte y decidió dejar el palacio para seguir una vida ascética en busca del significado del sufrimiento. Después de muchas pruebas, Gautama se sentó debajo del árbol de Bodhi y encontró la iluminación, convirtiéndose así finalmente en Buda. En 1869, en Occidente, después de esta historia, se llegó a la comprensión de que en la apariencia de San Josafat, el Buda había estado en la cristiandad como un santo por más de 900 años. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo se convirtió la historia de Buda en la de Josafat? El proceso fue largo y complicado. Esencialmente, la historia de Buda, que comenzó en la India, en sánscrito, viajó al este de China, luego al oeste a lo largo de la ruta de la seda. Luego fue transpuesto al árabe, el griego y el latín. De estas versiones latinas se traduciría a varios idiomas europeos. La leyenda de Barlaam y Josafat
demuestra poderosamente las conexiones íntimas entre el budismo y el cristianismo, en su compromiso con la vida religiosa, ascética, meditativa y mística. Oh, súper interesante. ¿Y usted, señor obispo, qué opina de esto? A mí me parece una cosa muy interesante y que da para mucho de qué hablar. Y bueno, antes que nada me gustaría explicarles un poco a todos qué es la canonización. La canonización es el acto donde la Iglesia Católica declara como santa a una persona que ya falleció. Para que los santos puedan ser canonizados, deben poseer 4 requisitos. Número 1, ser un siervo de Dios, que en este caso es el Dios católico. Número 2, ser venerable. Número 3, ser beato. Y por último, número 4, ser santo. Hoy en día estos requisitos tienen que ser verificados y aprobados por varios comités de la Iglesia, como la Santa Sede, la Congregación para la Causa de los Santos y hasta el mismísimo Papa. Sin embargo, este proceso ha cambiado a través de la historia, en cuanto a la rigurosidad de la verificación y los propios requisitos que tiene este. Por lo tanto, es posible que no se llevara a cabo una profunda examinación de la historia y hasta la propia religión del santo que iba a ser canonizado, por lo que no me sorprendería que el Buda haya sido en ese entonces considerado un santo de la Iglesia Católica. Wow, súper interesante este tema, ¿no? Cómo se van combinando las cosas y van cambiando el universo. ¿Y usted, señor monje, qué opina de esta situación? Bueno, en efecto, es cierto de que hay una gran como unión y enlace entre las dos religiones y esto lo encuentro muy interesante porque es un punto específico. Generalmente se hacen enlaces como a nivel cultural, pero en este caso es un hecho puntual en el que podemos fijarnos con tal de aprender un poco de qué une estas dos religiones y qué las hace similares. Me interesaron mucho los requisitos de la canonización, por lo que me gustaría hablar de por qué Buda podría haber sido canonizado en primer lugar. Una de las cosas por las que Siddhartha Gautama, que es el nombre real de Buda, fue conocido es su enorme ascetismo y capacidad de vivir con lo mínimo. Sabemos que esta cualidad, que resalta la humildad y capacidad de disciplina del ser humano, es una virtud que también es considerada dentro del cristianismo, como una característica apreciada entre los fieles. Con esto me refiero a que no se relega solamente al budismo, es una virtud compartida, y se podría decir que es universal en la esencia del ser humano. Por otro lado, tenemos que Buda abogaba por el respeto a la comunidad y el entorno, cosa que también era y es promulgada por el cristianismo. Como dijo mi colega obispo, es importante considerar el contexto histórico de la canonización, pues la forma en la que ésta se realiza ha cambiado, así como la religión ha centralizado debido a la globalización. A día de hoy se me hace difícil pensar que se canonice uno católico, como dijo el señor obispo, pero en ese entonces claramente habían objetivos canónicos distintos y también reglas distintas, o tal vez inclusive la forma en la que se registran estas reglas. Por ende, se podría inferir que la persona de Buda influyó de tal manera en las personas que la canonizaron que se terminó canonizando. Esto es increíble, pues nos demuestra que la virtud de Buda trascendía la religión y era verdaderamente una cualidad humana excelente. Es interesante pensar en lo bien que calza Siddhartha Gautama en la caracterización típica de un santo católico en cuanto a sus virtudes y aspectos religiosos. De todo esto, nosotros podemos concluir que hay algunas situaciones canónicas en las cuales estos distintos mundos se van conectando y generando paradojas que extrañan a todos. ¿Quién sabe qué otras situaciones tan particulares nos guardan las distintas situaciones? ¿Sabemos de verdad lo que sabemos? ¿O serán solamente constructos de la sociedad extraídos de otros mundos a través de la apropiación cultural? Todo eso y más en nuestro próximo capítulo de Secretos que Hablan. Muchas gracias a todos los invitados y a quienes vieron el programa. Hasta otra oportunidad.